Me llamo Herminio, y lo que voy a contarles me pasó hace ya muchos años, cuando yo tendría unos 22. Nací y crecí en un pueblito perdido en la Sierra de Hidalgo, donde las noches son tan silenciosas que uno alcanza a escuchar hasta el crujido de las ramas en el monte. Desde chamaco me acostumbré a andar de noche. Los vecinos siempre me decían: «Herminio, estás loco, ¿cómo puedes caminar solo por esas veredas con tanta cosa que se aparece?». Pero yo no le tenía miedo a la oscuridad. Mi padre solía repetir que si uno no le hace mal a nadie, no tiene por qué espantarse. Y así crecí, confiado, yendo y viniendo de la milpa hasta tarde, bajo la luz de la luna. Aquella noche era de luna llena de agosto. El resplandor iluminaba la vereda como si fuera de día. Venía cansado de la labor, con la camisa pegada de sudor y un machete en la cintura. Solo se escuchaban los grillos y el murmullo del monte. De pronto, en medio del camino, vi una sombra grande y pesada. Pensé que sería un puerco del monte o un becerro extraviado. Caminé un poco más y la figura se dejó ver bajo la claridad de la luna. No era un animal cualquiera, era una marrana enorme, del tamaño de una novilla. Su pelaje rojizo brillaba y sus ojos, eran dos brasas encendidas, como fuego vivo. Lo peor fue cómo me miraba. No era la mirada de un animal, era una mirada consciente, como si entendiera lo que pasaba. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero no corrí. Nunca he sido hombre de huir de lo malo. Me agaché, agarré un palo grueso del suelo y le grité, queriendo espantarla: «¡Fuera, marrana del demonio!». Golpeé el suelo con el palo y fue en ese instante cuando la bestia bufó y se me vino encima. El aire se llenó de un olor rancio, como carne podrida. Yo levanté el palo con todas mis fuerzas y la enfrenté. Al pegarle, la marrana lanzó un chillido que todavía me retumba en la cabeza. Pero no era chillido de animal, era un grito de mujer, un grito desgarrador, como de alguien sufriendo. Ahí me di cuenta de que no estaba frente a un simple animal. Después de ese primer choque, seguí mi camino con el corazón acelerado. El monte estaba más callado que nunca, y hasta el aire se sentía pesado. Yo pensaba: esto no es un animal, esto es otra cosa. Al poco rato llegué a la casa de don Vicente Gómez, un viejo vecino conocido porque tenía 3 perros bravos, de esos que se le iban encima a cualquiera que pasara por la orilla de su terreno. Muchas veces yo mismo tuve que apurarme, porque los condenados me querían morder los talones. Pero esa noche, algo estaba mal. Los perros no ladraban. Estaban todos acurrucados en la puerta, gimiendo, con la cola entre las patas. Uno de ellos temblaba como hoja seca. Yo me quedé frío, porque si esos animales no tenían miedo ni del diablo, ¿qué clase de cosa podía acobardarlos así? Fue entonces que la vi de nuevo, la misma marrana enorme, solo que ahora parecía más grande, como un toro joven. Sus ojos rojos ardían en la penumbra y bufaba con tanta fuerza que el suelo retumbaba. Yo no lo pensé 2 veces. Desenfundé mi machete, ese que siempre cargaba afilado, y levanté el palo que aún traía en la otra mano. La bestia me miró fijo, y luego soltó un gruñido tan grave que sentí que el pecho me vibraba por dentro. Se me vino encima. Yo lancé el primer golpe con el palo, y apenas si logré desviarla. El machete brilló bajo la luna cuando lo hundí en su lomo, pero en lugar de sangrar como un animal, la cosa soltó otro alarido humano, como si una mujer hubiera recibido la estocada. La marrana se revolvió, bufó otra vez y salió corriendo hacia la maleza, dejando tras de sí un olor fétido, como azufre quemado. Yo me quedé quieto, jadeando, con los perros aún gimiendo detrás de mí. En ese momento supe que lo que me estaba siguiendo no era criatura de este mundo, sino una nahuala maldita. Yo seguí caminando, con el machete todavía caliente en la mano. El sudor me escurría por la frente y los brazos me temblaban, no de miedo, sino del esfuerzo. Cada paso que daba, sentía que algo me observaba desde los matorrales. Cuando por fin llegué al campo de fútbol del pueblo, pensé que ahí terminaría la pesadilla. El lugar estaba despejado, con la luna llena iluminando hasta el último rincón. El aire olía a tierra seca y a pasto recién cortado, pero no había paz. Apenas puse un pie en la cancha, escuché un estruendo que venía del monte.
Era como si algo arrasara con todo lo que encontraba a su paso. Y entonces la vi de nuevo. La marrana maldita, más enorme que antes, el cuerpo alargado, los pelos rojizos erizados, los ojos encendidos como brasas, y no venía sola. Una jauría de perros la seguía. No eran 3 ni 5, sino como una docena. Los animales ladraban y gruñían con un sonido extraño, metálico, como si viniera de ultratumba. El ruido me reventaba los oídos. La bestia avanzaba dando saltos enormes, trepando y bajando por las laderas, brincando cercas y troncos como si nada. Yo apenas alcanzaba a girar de un lado a otro, esquivando las embestidas. El machete brillaba en el aire cada vez que la alcanzaba a rozar, y cada golpe parecía atravesar carne y al mismo tiempo nada. Una vez sentí el filo tocarla, y lo que escuché no fue un chillido de marrana, sino un grito de perro mezclado con el de mujer. Eso me heló la sangre. El enfrentamiento duró lo que parecieron horas, aunque seguro fueron unos 20 minutos. Yo sudaba a chorros, el brazo me dolía de tanto lanzar machetazos, y aún así no retrocedí. La nahuala corría, saltaba, y volvía a cargar contra mí con los perros rodeándome, como si quisieran hacerme pedazos. El aire estaba tan pesado que cada respiro me quemaba el pecho. Y de pronto, igual que apareció, la cosa retrocedió de golpe, llevándose consigo a casi todos los perros. Solo quedaron 2, siguiéndola como sombras mientras se desvanecía entre los árboles. Me quedé en medio de la cancha, con el corazón latiendo como tambor y el machete resbalándome en la mano de lo empapado que estaba en sudor. Sabía que aún no había terminado. Seguí mi camino, arrastrando los pies, con la camisa empapada y el brazo ardiendo del cansancio. El silencio volvió a reinar en la sierra, pero yo sabía que aquello no había acabado. Era como si la misma luna estuviera esperando el desenlace. A lo lejos escuché los bufidos. La marrana venía de nuevo, acompañada solo de 2 perros que ladraban como almas condenadas. Sus pasos hacían retumbar la tierra y las piedras rodaban cuesta abajo. Yo ya no tenía fuerzas para seguir peleando de frente, así que decidí engañarla. Me dejé caer al suelo fingiendo que no podía más. Con el machete flojo en la mano y la mirada perdida, la bestia se acercó despacio, con las fauces abiertas, mostrando colmillos largos y babeantes. Cada resoplido era como un soplo caliente de azufre en mi cara. Sentí cómo los perros se quedaban a los lados, gruñendo bajo. Cuando la marrana abrió la boca para arrancarme la vida, alcé el machete con lo último de mis fuerzas y lo clavé de abajo hacia arriba, directo en el pecho. El filo entró hasta el mango. En ese instante, sentí una mano fría y pesada agarrándome del hombro. No era pata de animal, eran dedos humanos largos y huesudos que me apretaban con una fuerza de muerte. Un escalofrío me recorrió entero, porque ya no había duda. Lo que yo estaba enfrentando no era bestia del monte, sino una mujer convertida en animal, una nahuala. La criatura lanzó un ronquido espantoso, un sonido podrido, mezcla de gruñido y lamento humano, y salió tambaleándose hacia el monte, arrastrando las patas como si la vida se le escapara. Yo me quedé en el suelo, temblando, respirando como si acabara de correr una legua. El machete goteaba un líquido oscuro, ni sangre ni baba, sino algo espeso que apestaba a muerte. La marrana se perdió entre la maleza, dejando un eco de gemidos que se fue apagando poco a poco. Esa madrugada llegué a mi casa con las piernas flojas, como si me hubieran chupado toda la fuerza. Mi padre dormía profundo, con el hacha recargada en la pared. Yo me tiré en el petate, mirando el techo de palma, sin poder cerrar los ojos. El machete todavía lo tenía pegado a la mano, y el olor pestilente seguía impregnado en mi ropa. No dormí nada. Al amanecer el gallo cantó, y yo me levanté tambaleándome. Afuera, la neblina cubría el pueblo como una manta gris. Caminé hasta la tienda, y en el camino la gente me miraba raro, como si supieran que yo había visto algo. Ya en la plaza, un viejo me detuvo y me dijo: «Herminio, lo que viste anoche no era animal. Esa es la mujer maldita, la que carga un encanto viejo. En noches de luna llena se convierte en marrana y anda penando por la sierra». Otros vecinos decían lo mismo, que se trataba de una nahuala, una mujer que había hecho pacto con fuerzas oscuras y que por castigo quedaba condenada a vagar transformada en bestia. Unos aseguraban que había sido una curandera rechazada por el pueblo,
otros que era una bruja que se robaba la leche de las vacas y la sangre de los animales. Yo no sé cuál sea la verdad. Lo único cierto es que esa noche la enfrenté 3 veces y salí vivo de puro milagro. Todavía hoy, cuando hay luna llena de agosto y el viento baja por la barranca, dicen que se escuchan bufidos y chillidos de mujer por los caminos y que los perros se encogen, llorando, porque reconocen la presencia de lo que anda suelto. Yo, por mi parte, nunca más volví a caminar solo de noche en la sierra. Antes de seguir, no olvides suscribirte, darle like y compartir este contenido. Así podremos llegar a más personas y seguir creciendo juntos en esta comunidad. Sigamos, vamos por un segundo relato. El Cadejo Negro. Me llamo Rogelio Martínez y esto que voy a contar sucedió hace más de 30 años, en mi tierra natal, allá por un pueblito de la sierra de Chiapas. Era joven todavía, trabajaba en la milpa y acostumbraba a regresar tarde, cargando lo que podía vender en el mercado. Aquella noche venía de la casa de un compadre. Habíamos estado prensando masa de yuca para hacer harina, y yo cargaba en el hombro una lata llena de goma. El camino era puro terraplén, con charcos de agua que reflejaban la luz de la luna. El aire estaba raro, pesado, como si todo el monte estuviera guardando silencio. Ni grillos ni ranas, nada, solo mis pasos y el ruido del agua cuando la pisaba. Al dar vuelta en una curva, lo vi. Del otro lado del charco estaba parado un perro gigantesco, completamente negro, del tamaño de un becerro. Sus pelos brillaban como carbón mojado y los ojos rojos ardían en la oscuridad. El animal no ladraba ni gruñía, solo me miraba, moviendo la cola despacio, como si estuviera contento de verme. Yo sentí un escalofrío recorrerme entero. El corazón me empezó a golpear fuerte, pero no retrocedí. Con rabia le grité: «Órale, fuera de aquí». Le aventé agua con el pie, esperando que se espantara, pero el perro se metió al charco sin miedo y comenzó a caminar hacia mí. Cuando llegó justo a la mitad, levantó el hocico y me rozó la pierna con el lomo. En ese instante, mi pierna entera se me quedó tiesa, adormecida, como si la hubiera mordido el hielo mismo. Yo maldije y me persigné, tratando de moverme. El perro se quedó quieto un momento, observándome con esos ojos de fuego, y luego siguió de largo. Caminó despacio hasta perderse en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé temblando en medio del camino, con la pierna entumida, sabiendo en lo más hondo que aquello no era un perro cualquiera, sino el Cadejo Negro. Con el corazón todavía desbocado y la pierna medio dormida, seguí caminando hasta llegar al pueblo. El sol apenas asomaba cuando crucé la plaza. Sentía un frío raro por dentro, como si algo me hubiese chupado la energía. En la esquina me topé con don Agustín, un viejo rezandero que conocía todas las historias de la región. Apenas me vio, me preguntó: «¿Por qué vienes pálido, muchacho? ¿Qué viste anoche?». Yo no quise mentirle. Le conté lo del perro enorme, negro como la sombra, que me había rozado en el charco. El viejo se persignó 3 veces y dijo en voz baja: «No, ese no era perro del monte. Ese era el Cadejo Negro, el perro del diablo». Yo fruncí el ceño y él continuó: «El blanco protege, pero el negro trae desgracia. Cuando toca a un hombre, le roba la fuerza y le marca el destino. A veces es enfermedad, a veces es la muerte». Me quedé helado. Recordé la mirada de esos ojos rojos y la sensación en mi pierna. Era cierto, no se sentía como un golpe, sino como si me hubieran marcado por dentro. El rumor no tardó en correr. Por la tarde, las comadres cuchicheaban en la tienda. Dicen que Rogelio vio al Cadejo Negro. ¡Ay, Dios nos libre! Eso es señal de entierro. Esa misma semana, uno de mis tíos cayó enfermo de repente. Nadie supo qué tenía. Se fue apagando como vela hasta morir en pocos días. En el velorio, más de uno me miraba de reojo, murmurando que el perro me había salido a mí como aviso de lo que venía. Yo entendí entonces que el Cadejo no se me había aparecido por casualidad. Después del entierro de mi tío, yo no volví a ser el mismo. La pierna que el Cadejo me había rozado seguía rara, como entumida. A veces se me doblaba sola, otras me ardía como si me hubiera caído encima un hierro caliente. Pasaron unas semanas y una noche, mientras regresaba de la milpa, lo volví a ver. Ahí estaba otra vez,
en el mismo camino, parado en medio del terraplén. Su figura enorme bloqueaba el paso, los ojos rojos encendidos como brasas recién sacadas del fogón. Los perros del pueblo empezaron a aullar al mismo tiempo, como si sintieran su presencia. El aire se volvió espeso y olía a azufre quemado. Yo me quedé quieto, apretando el machete en la mano, aunque en el fondo sabía que no servía de nada contra esa cosa. El cadejo avanzó despacio, rodeándome. Sentí su respiración caliente en la espalda y el pelo erizado como púas de alambre rozándome la piel. No me atacó, solo me dio vueltas, como un lobo midiendo a su presa, y luego se perdió en la oscuridad. Desde aquella noche, entendí que el cadejo negro me había marcado, no para matarme en ese momento, sino para recordarme que mi destino estaba bajo su sombra. Hasta hoy, cuando camino de madrugada por la sierra, siento su presencia siguiéndome. A veces lo escucho entre los matorrales, otras lo huelo antes de verlo, y cada tanto, en noches de luna negra, lo veo parado a lo lejos, observándome, como esperando que llegue mi hora, porque al que el cadejo negro escoge, nunca lo deja en paz. Vamos por un tercer relato. El remolino del chaneque. Me llamo Hilario Campos, y lo que voy a contarles sucedió una noche de verano, cuando yo tendría unos 20 años. Era tiempo de farinllada en el rancho, y yo regresaba a casa cargando en el hombro una lata llena de goma que acababa de prensar. El camino de terracería estaba desierto, iluminado apenas por la luna. El monte, que normalmente cantaba con grillos y sapos, esa noche estaba en silencio absoluto. El aire se sentía raro, como cargado, y cada pisada mía resonaba demasiado fuerte. Al doblar por la vereda que llevaba al puente viejo, escuché un estruendo feo, como de viento encerrado. Me quedé quieto, mirando hacia adelante, y entonces lo vi. Un remolino de polvo avanzaba directo hacia mí. No era un remolino común, no. Giraba demasiado parejo, como si alguien lo guiara, y dentro de él parecía escucharse un murmullo, como risas chiquitas, burlonas. Yo apreté el machete en la mano y pensé, hoy voy a ver qué demonios es esto. El remolino venía rodando por la vereda, levantando hojas secas y polvo como si barriera el camino. Yo lo miraba fijo, con los dedos apretando el machete, y en lugar de retroceder, di un paso al frente. Si eres cosa del monte, aquí te espero, grité, tratando de que la voz no me temblara. El aire comenzó a girar más fuerte, silbando entre las ramas. El polvo me golpeaba la cara y me hacía lagrimear los ojos. Aún así, levanté el machete y lo giré en círculos, como queriendo partir en dos aquel torbellino. Entonces el remolino cambió de rumbo, como si me entendiera, y se metió de golpe al galpón de don Chema, que quedaba a un lado del camino. En ese momento los animales se alborotaron, los bodes brincaban contra las tablas, los puercos chillaban y hasta las gallinas comenzaron a revolotear en la oscuridad. Era un desmadre. Yo me persigné, porque comprendí que no era un simple viento. Eso era cosa de los chaneques, espíritus traviesos del monte que disfrutan espantar a los hombres. El remolino salió del galpón con un silbido agudo y volvió a la vereda, dándome vueltas alrededor, como si se burlara de mí. Sentí un escalofrío recorrerme el espinazo. Estaba jugando conmigo. El remolino seguía dándome vueltas, levantando tierra como si quisiera envolverme. El polvo me raspaba la garganta y los ojos me lloraban, pero yo no me movía del lugar. En ese instante me acordé de lo que decían los viejos del pueblo. Cuando el aire malo te siga, persígnate o deja algo de valor, porque los chaneques siempre quieren llevarse algo tuyo. Con la mano temblando, me persigné 3 veces y murmuré un Padre Nuestro. Después, metí la mano al bolsillo y arrojé al suelo la única moneda que traía. El remolino se detuvo de golpe. El aire dejó de zumbar, el polvo cayó pesadamente al suelo y el silencio volvió a cubrir la vereda. Los animales del galpón dejaron de chillar, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé jadeando, con el machete colgando de la mano y el corazón dándome golpes en el pecho. Seguí mi camino con la piel erizada, sabiendo que había estado frente a algo que no era de este mundo. Desde entonces, cada vez que paso por un remolino en la sierra, me persigno y rezo, porque sé que detrás de ese polvo puede estar un chaneque, riéndose bajito, esperando su oportunidad.
Vamos por un cuarto relato. El chamaco encantado. Me llamo Evaristo Gálvez y esta historia me ocurrió cuando tenía unos 19 años, en un pueblo de la Sierra de Veracruz. Aquella noche regresaba de visitar a un amigo. La luna estaba alta y el camino solitario. La vereda pasaba junto a un cafetal abandonado, rodeado de árboles retorcidos que hacían sombra en la tierra. El silencio era tan profundo que hasta mis pasos parecían retumbar. De pronto, a unos metros, distinguí la figura de un niño flaco, encorvado, parado en medio del camino. Pensé que sería algún chamaco del pueblo, perdido o escapado de su casa, pero cuando levantó la cabeza, me quedé helado. Tenía los ojos encendidos como dos carbones ardiendo. No parpadeaba. Su mirada me atravesaba como cuchillo caliente. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Quién eres, chamaco?», alcancé a decir, aunque la voz me salió quebrada. El niño no respondió. Solo dio un paso hacia mí, y el aire se volvió pesado, como si la noche se hubiera cerrado en un solo punto. El chamaco avanzó despacio, con pasos que no sonaban en la tierra. Yo di un paso atrás, levantando el machete que siempre cargaba al cinto, aunque en el fondo sabía que de nada serviría contra aquello. La luz de la luna le daba de lleno en la cara, y lo que vi me revolvió el estómago. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos ardían con un brillo rojo que no era de este mundo. No parpadeaba ni respiraba. Me armé de valor y grité: «Vete al demonio, criatura». El niño soltó una risa seca, hueca, como si no saliera de su garganta sino del aire mismo. La temperatura bajó de golpe, el aliento se me volvió vapor y sentí un hormigueo helado recorrerme la espalda. Cuando lo tuve frente a mí, levanté el machete, pero antes de que pudiera moverlo, el chamaco se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Fue como si el fuego de su mirada me quemara por dentro. Todo mi cuerpo se entumió, las manos me temblaban y el machete casi se me resbaló. De pronto, dio un salto hacia un lado y desapareció entre los cafetales. Pero no fue como un niño que corre. Se desvaneció en el aire, como humo que se disuelve. El monte entero quedó en silencio. Llegué al pueblo casi corriendo, con el corazón latiendo en la garganta. Apenas entré a mi casa, me persigné frente al altar de la Virgen y me dejé caer en la silla, empapado en sudor frío. Al amanecer, fui con don Lino, un anciano rezandero que conocía todos los dichos de la región. Le conté lo que había visto: un chamaco flaco, con ojos de fuego, que se desvaneció frente a mí. El viejo se persignó de inmediato y dijo con voz grave: «Lo que viste no era un niño vivo, era un encantado. Esas son almas de chamacos que murieron sin bautizo o criaturas que los brujos usan para espantar a la gente. Cuando se aparecen es porque la desgracia anda rondando». Me quedé helado y no tardé en comprobarlo. Esa misma semana, un vecino del cafetal donde lo vi cayó enfermo de repente. En 3 días se nos fue, sin que nadie supiera de qué. Desde entonces, cada vez que camino por las veredas y escucho risas entre los matorrales, me persigno y me apresuro, porque sé que el chamaco encantado todavía anda suelto, con los ojos ardiendo, buscando a quien anunciarle la desgracia. Vamos por un quinto relato. Me llamo Eugenio Hernández, y lo que voy a contar ocurrió en el 2017, cuando yo tenía 19 años. Aquella noche me quedé solo en la casa de madera de mi tío, en un rancho cerca de Zongolica, Veracruz. El lugar estaba rodeado de cafetales y monte cerrado, y no había vecinos cerca. Mi papá, mi tío y mi tía se habían ido al pueblo, primero a la iglesia y después a recoger unas pizzas. Yo me quedé en la casa creyendo que sería una noche tranquila. Eran como las 10:30 cuando lo noté. El viento que siempre silbaba entre los árboles se cayó de golpe. Ni un grillo cantaba. El aire se puso pesado, como si hubiera humo invisible en la sala. De pronto, al fondo del pasillo, lo vi. Un bulto alto, flaco y totalmente negro. No tenía rostro ni brazos definidos, pero cada paso suyo hacía crujir las tablas del piso. Me quedé helado. Sentí que el aire me faltaba, como si me estuviera apretando el pecho. El bulto comenzó a avanzar, lento, hacia donde yo estaba. Cada crujido de la madera sonaba como si alguien pisara a propósito, marcando el paso. Yo quería moverme, pero mis piernas apenas respondían. Las lámparas de la sala empezaron a parpadear.
una tras otra, hasta que de golpe todo quedó en penumbras. Solo la luz de la luna se colaba por la ventana, iluminando lo suficiente para que yo viera la sombra acercándose más y más. El aire se volvió helado, tan frío que me caló los huesos. Sentí que la garganta se me cerraba y apenas podía respirar. Era como si esa cosa se alimentara de mi propio aliento. Con las manos temblando, corrí como pude hasta la puerta principal. Giré la llave, abrí y salí a la entrada de la casa, jadeando, con el corazón en la boca. Me quedé parado en la terraza de madera, mirando hacia adentro. La sala estaba a oscuras, pero en el pasillo la negrura era más espesa, como si la sombra se hubiera quedado allí, acumulada, vigilándome. Me quedé un buen rato afuera, temblando, mirando la sala oscura. No escuchaba pasos, pero sentía que algo estaba allí, esperando. El viento regresó, pero ya no sonaba igual. Era un murmullo frío que se colaba entre las tablas. Al poco rato, vi los faros del carro de mi tío que iluminaban el camino. Respiré aliviado. En cuanto bajaron, corrí hacia ellos. «¿Hay algo en la casa?», les grité, con la voz entrecortada. Mi papá y mi tío entraron de inmediato. Yo los seguí, con el corazón apretado, pero la casa estaba como siempre. La sala tranquila, las luces se encendieron sin problema, y el pasillo vacío. Mientras cenábamos, todavía con las manos temblando, les conté lo que había visto. Mi tío se quedó serio, me miró fijamente y dijo en voz baja: «No es la primera vez que alguien ve esa sombra aquí. Tu abuelo la vio, yo la he visto, hasta tu primo se topó con ella». Guardó silencio unos segundos y luego añadió: «Esa casa está marcada, muchacho. Por eso aquí nunca dejamos a nadie solo de noche». Yo no pude terminar la pizza. Me encerré en el cuarto de huéspedes y pasé la madrugada en vela, escuchando cada crujido, esperando que esa cosa regresara. Y hasta hoy, cada vez que cierro los ojos en la oscuridad, siento esa misma presión en el pecho, como si la sombra del pasillo todavía supiera dónde encontrarme.